Muy buenas noches, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y en este arranque de semana, como cada lunes, está con nosotros el querido doctor Ulises Beltrán. ¿Cómo estás, doctor? Encantado, Mario. ¿Ya aquí te estamos. extrañábamos? Uno, me salté uno. Pero nada igual más, te ¿no? extrañamos, aunque... Igual, aunque sea poquito. ¿Y Gaby se nos fue de pinta o qué? Y Gaby anda en otras cosas, le mandamos un abrazo, pero ya estará por aquí muy pronto. Muy bien. Bueno, y nos acompaña hoy, cosa que me da mucho gusto que está aquí en el estudio, Juan Diego Quesada. Él es periodista del periódico El País y quien ha estado además cubriendo en los últimos días, en las últimas semanas, todo lo que ocurre en el estado de Guerrero. Esta historia que usted lo sabe, aquí lo hemos platicado, le ha dado la vuelta no solamente a México, sino le ha dado la vuelta al mundo. Juan Diego, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario. Gracias por acompañarnos. Y bueno, vámonos con los temas, con lo que pasa hoy en el estado de Guerrero. Una entidad que es noticia incluso hace algunos minutos aquí en Foro TV. Usted veía las imágenes, ahí las tenemos en pantalla, de la violencia en esta tarde, las protestas de un sector del magisterio, de la CETEG, que se expresó en contra pues, de la situación y particularmente con violencia, ahora sí, contra el Palacio de Gobierno en esa entidad, con algunos autos incendiados como este que está viendo usted en pantalla. Y lo cierto es que, bueno, todos los días salen noticias de ese estado. El fin de semana tuvimos una nueva movilización donde la sociedad guerrerense, estudiantes, empresarios, piden hasta la desaparición de poderes. Hoy el periódico La Jornada lo consigna. Y bueno, yo quería empezar esta mesa preguntándote, Juan Diego, tú que estuviste allá, pues, ¿qué te encontraste? Y no necesariamente en la parte de los hechos, que esa, los amigos que nos ven seguramente los conocen. En el ambiente, en la gente, en el estado de ánimo. Da la sensación que mientras en México el foco estaba en otros sitios, por ejemplo Michoacán, donde el gobierno puso mucho interés y donde se vivió también una gran atención internacional, Guerrero se dejó un poco olvidado, podríamos decir, ¿no? Entonces, cuando uno llega a Guerrero ve que todo lo que ha estado ocurriendo allí era muy grave, pero que no lo estábamos conociendo de primera mano. Por ejemplo, las acusaciones gravísimas contra el alcalde de Iguala, ¿no? Del asesinato de varias personas. Ese hecho en otro contexto hubiese sido una noticia de alcance internacional y se ignoró, se dejó. Entonces un año después ha ocurrido esto. Entonces puede ser que había un caldo de cultivo para que hubiese un gran hecho como este que ha tenido ¿Y esto atención? lo percibe la gente? Es decir, ¿hay una sensación de no nos hicieron caso cuando las cosas ya venían mal? Sí, o sea, hay una sensación de abandono, hablando con la gente, de sentirse muy lejos de estar apoyados por los gobernantes, por cualquier poder, como has dicho en tu entrada, que incluso piden su desaparición, porque no han sentido ese apoyo que un ciudadano se merece, en un caso sobre todo como la seguridad. ¿Cómo ha sido recibido? Ya vamos a platicar más tarde de la opinión pública, pero tú cubres desde hace 2 años lo que pasa en nuestro país. Y como corresponsal, pues vas tomando el pulso de qué temas son relevantes para tus editores, qué temas se convierten en prioridad. ¿Cómo ha sido recibido todo el tema de Guerrero, la desaparición de los estudiantes, incluso hasta el último capítulo que tuvimos el día de hoy, bueno, el fin de semana, con estos balazos que le dieron de policías ministeriales a estudiantes del TEC de Monterrey? Se habían ido a Acapulco y cuando venían de regreso, según la versión oficial, son confundidos por una persecución en donde, de acuerdo a la policía, estaban tratando de detener a unas personas involucradas en un secuestro. Como no se detienen los jóvenes, pues empieza la persecución, les disparan y hoy uno de ellos está en el hospital. Además, es un joven alemán que sería igual de grave, por supuesto, que si fuera mexicano, pero desde la perspectiva del reflector del mundo, pues me parece que es un elemento adicional. ¿Cómo percibes tú el interés de tus editores por todo lo que está pasando hoy en México? Había mucho interés en México y lo sigue habiendo por el gobierno, las reformas que se estaban haciendo, la oportunidad de inversión, sobre todo para las compañías extranjeras. Eso se veía en la prensa, ¿no? México atraía muchos reflectores y parecía que el gobierno de Peña Nieto estaba llevando hacia ese área el interés. La agenda le está imponiendo otra realidad. Parecía que se estaban acabando, estaba bajando la violencia, no había tanta muerte. Esto es un golpe de realidad que nos devuelve, por así decirlo, a
hace un año o hace 2 años. Es como un viaje en el tiempo hacia el horror, ¿no? Parecía que México había dado un paso adelante en cuanto a matanzas, en cuanto al poder de los cárteles en los territorios. Pues no estamos tan avanzados. Es como volver un poco atrás. Ulises. Bueno, Guerrero es guerrero, diríamos los mexicanos, todos sabemos, es un estado con una violencia centrada desde hace mucho tiempo. Aguas Blancas hace que fue 10 años, no sé. O sea, todos sabemos que el estado de Guerrero es una carretera, una ciudad y luego un páramo de miseria y de abandono, ¿no? Bueno, Pinotepa es ya Oaxaca, pero bueno, sí, si tú piensas en Guerrero, es esta enorme sierra desierta, seca, áspera, toda la zona de tierra caliente, que nunca hemos sabido si es tierra caliente por el clima o por la violencia precisamente, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Es el Guerrero, es un estado, sí, tenemos muchos estados, más pobres, menos pobres, lo que sea, pero Guerrero siempre ha sido caracterizado o asociado con la violencia, ¿no? Ahí está, fue la Guerra del Pacífico, ¿no? Nuestro amigo Montemayor, la novela esta sobre la guerrilla, pues ocurre precisamente en Guerrero. O sea, Guerrero ahí está esa cosa tan acendrada. Pero lo que hoy de este golpe de realidad que se menciona ahora es cierto, es una cosa muy importante, sobre todo en el sentido de algo de lo que hemos hablado, que aquí hemos mencionado 1000 veces, que es esta connivencia, de esta asociación entre policías y las bandas criminales. Pues de repente vemos que no es un tema de comentar aquí como si no fuera nada. Termina siendo esta cosa gravísima, porque lo que vimos fue precisamente eso, ¿no? La policía entregándole a los criminales a unos muchachos, ¿no? O sea, por cierto, unos muchachos además muy movilizados, muy activos, o sea, no son unos estudiantes, no son unos, ahora sí que no justifico nada, ni mucho menos. Pero sí, es simplemente esa normal es más citado, siempre movilizada y ha sido violenta en muchos sentidos. Lo cual no justifica nada, claro, absolutamente nada. Claro. Pero además, y para terminar, se nos viene junto con el otro caso del ejército, de los asesinatos estos de Tlatlaya, del Estado de México. ¿no? Si de repente aparece, y esto me parece muy bien señalarlo, aparece un México pues que como que queríamos olvidar o que pensábamos que ya no existe, y todo girando alrededor de un tema central de la realidad o de la modernidad de cualquier país, que es el respeto de los derechos humanos, ¿no? Es decir, la parte fundamental, esencial de una constitución política, y no me refiero a constitución como al documento. Al documento, sino de lo que es un país, de lo que es una nación democrática, pues es eso, el respeto a los derechos humanos. Claro. Y se nos viene encima una realidad que nos demuestra que nos falta mucho. Y aquí el tema, yo que lo han dicho los dos, es también entender que la realidad del país va más allá de quiénes son las personas concretamente en el poder. Es decir, ahora vamos a revisar lo que dice la opinión pública, lo que piensa sobre el tema de la permanencia del gobernador, pero lo cierto es que más allá del nombre del gobernador hay debilidad institucional. Lo que decíamos, una policía que está cooptada por el narco, que es Iguala, pero que no solamente es el único punto donde ha ocurrido esto. Lo vimos en Michoacán, cuántas veces con los presidentes municipales reunidos con el líder del narco en el estado. Lo acabamos de ver en Sinaloa el fin de semana, donde un líder comunitario es asesinado durante un programa de radio, entran a la cabina y lo matan. Es decir, estas noticias, de pronto, amigos míos que viven en el extranjero, hay como un reproche a los medios que dicen, es que solo hablan lo malo de México, es que solamente pintan un país violento y no hablan de otros aspectos también de la realidad nacional, y por eso no quieren invertir y por eso no quieren venir. Desde la perspectiva periodística, ¿qué le dirías a quienes consideran que nada más se privilegian ciertos aspectos del país? Es cierto que la violencia ocupa mucho espacio en la prensa internacional, pero esa no es toda la realidad de México, eso es una parte importante. Y no tiene mucho sentido tampoco criticar que eso no se cuente, porque también está. Entonces, tienes que llevar un poco como medio internacional una doble agenda, ¿no? Pero lo que no puedes es no contar cosas como esta. Exacto. Incluso gente que te dice que le estás dando una visión de México que no, esa es una parte de la visión, ese es un México real que existe. Y también, claro, los medios tenemos la responsabilidad de enseñar el otro México. Hablar de la violencia de México en el extranjero es muy difícil de explicar.
Por ejemplo, lo que le llega a un español es desapariciones, muertes. ¿Cómo le explicas que México no es solo eso y que es un país que empresarialmente funciona, que incluso políticamente hay avances, que hay muchos avances en muchos puntos, ¿no? del país? Esa es nuestra tarea. Eso es muy complejo de hacer, pero se puede hacer, y creo que cuando lees la prensa internacional sí encuentras esos matices, ¿no? de los dos Méxicos de los que hablas. Bueno, y en esto de México, ¿qué es lo que piensa la opinión pública? Y esto es lo que se dieron la tarea de medir como cada semana. Ulises, cuéntanos. Pues sí, ahora sí que el tema no podía ser otro, ¿no? Ahí está muy claro, ¿no? A ver, ¿qué estamos viendo ahí? En primer lugar, la pregunta había: ¿quién es el principal responsable de los 8 hechos ocurridos en Iguala, donde resultaron muertos estudiantes y hay 43 desaparecidos? En primer lugar, evidentemente, el gobierno del Estado, el gobernador. Pero nada más para entender qué es el amarillo y el naranja, es la misma pregunta. El 1 de octubre y el 9 de octubre, exactamente, ¿no? El presidente municipal en segundo lugar, el gobierno de una manera vaga, no precisa en tercer lugar. Si sumas esos tres ya es casi el 50%. Pero claramente algo pasó en la comunicación, en las notas que se difundieron, que hicieron que la percepción de que el gobernador era responsable creció 8 puntos en 8 días. Así es, y yo creo que no ha acabado que esa tendencia todavía no termina. Así y va a seguir. ¿Por qué? Porque obviamente los medios ya están enfocando hacia la búsqueda de un responsable. Y hay una estrategia también para que se hacia allá, ¿no? Bueno, además, como quiera que sea, ¿no? O sea, digamos, cuando dice uno responsable no quiere decir que él ordenó, que él hizo, que él tal cosa. Pero bueno, sí hay una responsabilidad sobre el estado de las policías locales. Digo, aquí hay una cosa medio delicada, porque se supone que somos un régimen federalista, y déjame decirte algo muy importante: este federalismo se centra en el municipio. Los municipios son autónomos y las policías municipales son autónomas. Sí, el gobernador no manda sobre las policías municipales. Sí, eso es un hecho. Hay muchos estados en los que ya desapareció eso, que ya solo hay policías estatales. Sinaloa, por ejemplo. Famoso mando único. En el cual hay mando único. Que bueno, pues si queríamos un régimen federalista precioso y maravilloso, pues ya le quitamos a los... Ahí está ese problema. En el caso de Guerrero y en el gobernador es el responsable. El gobernador es el responsable. 25%. Eso dice el 25%, no más, porque si sumas, bueno, las autoridades, ¿no? La segunda es: ¿usted cree que entre los restos de las fosas están los estudiantes? La percepción es que sí, lo cual ya plantea un reto enorme de comunicación a la Procuraduría, porque va a tener ahora que enfrentar las suspicacias, si son, si no son, etcétera. O sí son, pero no son todos. No son todos, entonces ¿quiénes son los otros? ¿Por qué están mezclados? O sea, ya ahí viene un periodo muy complicado de comunicación, en el cual no hay una respuesta clara, no hay una respuesta que de veras dé una percepción de lo que ocurrió y cómo ocurrió. Esa es la segunda percepción. Hay una sensación clara de que es, ¿no? Aquí tenemos del lado izquierdo y del lado derecho 2 eventos. Recuerda la masacre de San Fernando en abril de 2011. Encontraron una fosa con más de 70 cuerpos. Más de 70, migrantes, exactamente, ¿no? La debilidad, dice, ¿qué se acerca más a lo que usted piensa? Estos análisis ocurren en primer lugar, 19% de la debilidad de las autoridades, y luego lo otro, que es lo mismo y vuelve a aparecer 64% entonces, 69% ahora, la complicidad de las autoridades municipales y estatales con el crimen organizado. Lo que mencionábamos al principio, aquí hay esto de lo que hemos hablado, que es una realidad que la gente lo da por sentado. Casi diría yo que nosotros en una ciudad tan grande como es la Ciudad de México no lo percibimos tan claramente como comunidades más pequeñas, en donde esta colusión es evidente. Bueno, 7 de cada 10 está diciendo que la policía o la autoridad local tiene que ver con el narco. Así es, entonces pues ahí estamos, es ese problema, ¿no? Y la última, pues debe renunciar o no. Esto me llama la atención, que el 62% dice que no. O sea, sigue habiendo y todavía tiene una cierta licencia, porque mientras no, yo creo que aquí hay esto no es positivo para el gobernador. Esto es más bien, vamos a esperar a que la responsabilidad se les sea atribuida con claridad. Pero no quieren tampoco esto que está moviendo la jornada y todo, que a los problemas que estamos viviendo se venga un problema de desgobierno.
un problema de ausencia de autoridad, un problema de ausencia de responsabilidad. Bueno, pues es interesante. Hay un punto aquí muy interesante y es que pues, desde otro contexto, sea o no responsable directo de las cosas, muchos podrían estar exigiendo que renuncie simplemente por el hecho de que ocurrieron. El artículo hoy de nuestro amigo Pascal Beltrán del Río es muy claro al respecto y es muy preciso. Compara con un caso en Corea donde por un accidente... Ahora, lo que sí es que yo coincido totalmente que tienen que tener una responsabilidad, pero si empezamos en Guerrero, hay varios que creo que tendrían que ir preparando las maletas. No tan grande, no con esta magnitud. Creo que estamos frente a un hecho de una magnitud que no habíamos vivido en México, que para mí ha sido algo así. Bueno, ahí estuvo San Fernando. ¿No? Sí, San Fernando, sí. No sé claro, por lo qué. mencionabas y no recuerdo que se haya ido el gobernador de Tamaulipas. Es decir, se tendría que ir, tendríamos que caminar hacia un país de responsabilidad. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué este hecho ha sido más impactante? Quizás por la juventud, quizás por tratarse de estudiantes, no sé, pero tiene razón. Fue una masacre terrible aquella que vimos, ¿no? Yo creo que aquí hay un elemento que es muy importante. Está comprobada la colusión policía narco. Claro, eso está probado. Bueno, antes de irnos al corte nada más, el tiempo vuela, pero vamos a regresar con más temas. Pero consignamos que en el Festival Corona Capital, que es uno de los eventos más importantes en el ámbito de la música, en el ámbito de la cultura, en el mundo de los jóvenes, pues también hubo referencias a este caso de los 43 normalistas. Previa a la presentación, la banda británica Massive Attack dio un concierto en Plaza Condesa donde proyectaron la frase "pienso, luego me desaparecen", en referencia a los estudiantes. Y bueno, un ejemplo más de cómo ha ido escalando en términos de comunicación todo este tema. Vamos a un corte y regresamos con otros temas de la agenda. Ya volvemos. Estamos de regreso y nada más para terminar el tema de Guerrero, me quedé con una pregunta que comentamos ahora en el corte. ¿Qué va a pasar después del caso Ayotzinapa? Y no hablo en el caso específico de los estudiantes, que por supuesto es lo central, qué pasó con ellos, dónde están, que se castiguen los responsables. No, lo pregunto desde la perspectiva de la comunicación como país. Y te lo pregunto, tú que has estado y nos dices dando estas historias de las reformas, del Pacto por México, de México como un destino para las inversiones, ¿cómo son compatibles estas dos narrativas o crees que es un parteaguas del que ya las cosas no serán igual? Depende del gobierno, en su mano está. Yo creo que si se hace una investigación seria, si se da con los responsables, si se es transparente y públicamente ellos muestran qué ocurrió ahí, porque todavía nos quedan muchas incógnitas, el gobierno podrá seguir adelante, tendrá credibilidad. Si se cierra en falso, y por ponerte un ejemplo, el caso Heaven, ¿no? Seguimos sin saber exactamente qué pasó. Hay detenidos, hay muertos, se identificaron, pero no sabemos exactamente qué ocurrió aquella noche, cómo pudieron secuestrar a 13 personas al lado del Ángel de la Independencia y no tenemos una narrativa de lo que ocurrió. Entonces, si las autoridades sí logran crear esa narrativa, logran dar la verdad a la gente, creo que sí podría una verdad seguir que avanzando. Convenzan, porque una cosa es la verdad jurídica y otra es la verdad en términos de opinión, ¿no? La verdad absoluta ni periodísticamente ni jurídicamente podemos llegar, ¿no? Casi es imposible de alcanzar. Pero una verdad, exacto, que convenza, es lo que tú dices. Creo que ahí está. A ver, doctor, porque ese es un gran tema, ¿no? Es decir, primero, suponiendo que puedan hacer todo este proceso en esos términos, la gran pregunta es si después la opinión pública acepta por buena esa respuesta. No, la opinión pública es de corto plazo, ¿no? Aquí la opinión pública mexicana seguirá en otras cosas, ¿no? Aquí la preocupación es, a ver, si tú eres un inversionista y te dicen, oye, pues hay un pozo petrolero maravilloso igual a Guerrero, tú le dirías, híjole, ¿lo compro o no lo compro? ¿No? ¿Lo perforo o no lo perforo? ¿No? Digamos, una manera de simplificarle el problema en el que se enfrenta el gobierno mexicano. Este es un país que está emergiendo a una nueva realidad, abierto a la opinión, es el país de las reformas más de avanzada, que lo es y que son ciertas y que efectivamente ahí están y que uno tiene la certeza de que se tendrán en el corto mediano plazo un impacto importante en el crecimiento económico. Cuánto este tipo de vuelta a la realidad, este golpe de realidad, siguiendo la frase, inhibe o tiene un efecto negativo en este desarrollo. La verdad, no tengo yo una respuesta al respecto, pero también hay que decirlo, las notas rojas, como es el caso, tienen una duración pues relativamente corta, ¿no? Se olvidan, tienen una gran vigencia, tienen una gran sonoridad, sí.
pero son de corta duración, ¿no? Entonces vamos a ver si el gobierno, como ya se señaló, retoma o no una narrativa de veras convincente, de veras clara, que le está construyendo el presidente con todo lo que puede. Ha estado reiterando el mensaje y muy enérgico en varios casos. El procurador está viviendo en Iguala para dar una respuesta clara. Yo creo que habrá una respuesta contundente. No sé si va a ser creíble, no sé si va a ser esto, y no sé si cierre lo suficientemente rápido este capítulo para poder reabrir el de los cambios de veras de trascendencia mayor. Pues es una de las grandes preguntas, yo creo. Y bueno, antes de cerrar, queremos considerar otro tema de la agenda internacional. Ahora, en Estados Unidos se presentó un nuevo caso de ébola. Se trata de una enfermera del Hospital Presbiteriano donde atendieron allá en Dallas al primer paciente que fue diagnosticado. Hay que recordar, este primer paciente llegó ya de África y en este caso es la primera persona que se contagia en los Estados Unidos. Bueno, tiene varias implicaciones esta historia. Por un lado, coloca el tema de los protocolos de seguridad, que por cierto en España también está... que es un tema no poca cosa, no es menor, porque lo que puede generar es el cuestionamiento de todo el sistema de salud. Claro. Y si ante nuevos casos, enfermeras y doctores van a acudir a atender a los enfermos, que es lo que se espera, pero que cuando existen antecedentes de este tipo es como para ponerse a pensar, ¿no? Y la otra es cómo está creciendo en el tema de los medios de comunicación este tema, tanto en América Latina como en Europa como en Norteamérica, ¿no? Yo el caso más cercano que tengo es con España, obviamente, ¿no? Y se ha tratado de forma muy distinta en Estados Unidos y en España. Mientras en Estados Unidos se ha apoyado a la enfermera y se le ha atendido, en España es totalmente lo contrario. Todo el mundo le ha echado la culpa a ella. La tradición política española en los últimos 30 años es siempre echarle la culpa a otro y no asumir responsabilidades. No hay ninguna dimisión. En Estados Unidos se trata de otra manera, eso es lo que estoy viendo. Pero en España ha creado una gran controversia y quizá ahora sí el tema más importante que hay. Y está haciendo tambalear a la ministra de Sanidad y en Madrid, al propio consejero de Sanidad en Madrid, lo ha puesto en la picota, claramente. Bueno, pues a ver si luego nos regalas algunas mediciones sobre el tema. Sobre el tema, aquí no ha llegado, ¿no? Aquí. Y esperemos que no llegue. Por suerte, no quieres esas mediciones en realidad. Pero sería interesante ver cómo percibimos estos temas. Mejor de la tifoidea de la época de lluvias, ¿no? Bueno. Que es muy dura para la gente, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Diego. A ti, Mario. Gracias, doctor. Encantado. Y gracias a usted, sobre todo, por acompañarnos como cada noche.